Muy buenas tardes a todos y a todas. Veo que seguimos teniendo lleno por la tarde, ¿eh? Muchísimas gracias, como os decía esta mañana, por haberos inscrito en este curso de verano que coorganizamos y codirigimos con la Universidad Complutense y con la Dirección General de Lucha contra la Despoblación y la Secretaría General de Reto Demográfico. Y la verdad es que yo estaba pensando ahora en lo que se ha dicho esta mañana, que creo que no solamente lo que se ha dicho desde aquí, sino todas las preguntas y comentarios que habéis hecho ¿no? desde la audiencia, son realmente enriquecedores, porque hacer este tipo de encuentros, y teníamos muchísimas ganas de hacerlo de forma presencial, implica establecer un diálogo compartido, generar espacios de reflexión y algo que para nosotros es cada vez más importante y echamos de menos: crear red, trabajar en red, que nuevas personas se puedan conocer, personas muy valiosas que estáis trabajando en este, ¿no? en este ámbito de la cohesión territorial, de la creación de procesos de innovación en el territorio, pero que seguramente algunos y algunas de vosotras pues no os teníais en el radar. Y yo creo que eso es absolutamente clave, y por ahora yo, que suelo ser bastante exigente en los resultados, me siento muy satisfecha de ver cómo se está generando esa química. Antes de empezar la mesa y el diálogo que vamos a hacer, aunque las ponentes tienen un guión, también os digo que podemos improvisar, ¿eh? O sea, que lo podemos hacer como vosotras queráis y también como nuestro público, nuestros participantes quieran. Pero quiero agradecer personalmente a todo el equipo de la Complutense, a Jorge, al vicerrector de Nuevas Tecnologías de Desarrollo Sostenible, a la codirectora, a Rosa de la Fuente, a David, que no le veo ahora por ahí, pero que nos ha ayudado muchísimo, David Berna, y a todo el equipo también de la Dirección General, a todo el equipo, a Jorge, a Alicia, a Clara, por supuesto a Eloy, a los dos subdirectores, a Inma, que están también por aquí haciendo que todo esto sea posible. Y como yo ya luego no cogeré el micrófono más, pues ya lo digo adelanto para que esto quede constancia. Como os decía, trabajar en una política tan desafiante como la lucha contra la despoblación y el reto demográfico, ya lo habéis dicho, ya se ha dicho a lo largo de toda la mañana, requiere la construcción de alianzas, la suma de una buena gobernanza multinivel y una buena gobernanza también público-privada, y requiere también de muchas complicidades personales, académicas, institucionales, y de personas, como lo vamos a ver mañana, que cuenten sus experiencias de emprendimiento y que nos puedan contar tanto las oportunidades como los obstáculos que se encuentran, para que desde las instituciones podamos mejorar muchísimo mejor nuestro apoyo precisamente a las personas que cuidáis y habitáis el territorio. Y además pensaba, y ahora sí que ya voy a empezar con las preguntas a las ponentes, que aunque no ha sido tan premeditado, es decir, tener una mesa de género sí es premeditado, absolutamente, se llama así, ¿no? Es obligatorio y es querido y es deseado y estamos impulsándolo, pero al final el día de hoy es que nos ha salido como prácticamente todo pleno de género, menos nuestro secretario general, que ya le llamamos que es una más, el resto de la jornada, y no es habitual, lo comentábamos ahora con Eloy, es que hemos hecho un pleno prácticamente. Nuestra vicepresidenta de Gobierno, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, ha inaugurado. Hemos tenido la magnífica oportunidad de contar con la catedrática de Geografía Humana Mercedes Molina, con esa maravillosa conferencia que nos ha abierto también los ojos de muchas cosas que a lo mejor sabíamos y de muchas que no sabíamos. Y luego hemos tenido una primera mesa donde también estaban compañeras, os lo digo porque alguna habéis llegado un poquito más tarde, también ha tenido esa perspectiva. Y en esa mesa es verdad que ya se ha hablado de perspectiva de género y territorio, y también se ha hablado de la brecha urbano-rural, o cómo generar un círculo virtuoso entre lo urbano, lo intermedio
y lo rural. Bueno, pues os decía, ahora no vamos a hacer ese repaso, pero sí las quería poner un poco en contexto a mis compañeras de mesa para que supieran que el auditorio está entrenado y tiene ganas de hablar, ¿a que sí, todavía? En ese sentido, yo quería hacer una primera ronda de pregunta a todas vosotras que tenía que ver precisamente con cómo y qué aproximación tenéis vosotras sobre cuáles son las brechas de género que existen en el ámbito territorial, cuáles son las principales acciones que creéis que se han emprendido con éxito o que quedan pendientes de emprender desde la diferentes ópticas, ¿no?, en las que trabajáis cada una de vosotras, y sobre todo si tenemos que abordar una diferencia de perspectiva de género en función de si estamos hablando del ámbito rural intermedio o más urbano. Me parece que son elementos que en este tipo de reflexiones van apareciendo y sí que me gustaría tener como una primera respuesta vuestra, si os parece. Para que sea muy ágil, os pido pues respuestas de 3-4 minutos, porque así ya podemos establecer un diálogo entre todas vosotras. Y yo voy a empezar por la primera de las ponentes, que por cierto no os he presentado. ¿Qué os parece? Vale, perdón. Es lo que tiene estar en la organización y estar ahora aquí sentada. Os voy a presentar a todas del tirón y así os doy la palabra, ¿vale? ¿Por qué hemos elegido a estas mujeres? Pues todo tiene, como os decía, un porqué. Primero porque son personas que están impulsando, llevan trabajando en estos temas desde hace muchísimo tiempo y son referencia. Hay muchas más. Pero yo creo que aquí queríamos tener una perspectiva que pudiera pasar desde nuestro propio Ministerio de Transición Ecológica, contando con Marta Martínez Guerra, que es la directora de gabinete del subsecretario, es decir, del máximo jefe que tenemos en el Ministerio, y que han decidido impulsar una unidad de género de una forma muy transversal, porque todo lo que pueda, digamos, trabajarse desde una subsecretaría de un ministerio termina permeando en toda la organización, y yo creo que el compromiso que ellos tienen con respecto al tema de género ¿no? Nos hemos encontrado también, ¿verdad, Marta?, en ese camino, nos parecía absolutamente imprescindible poderoslo compartir. Un poquito más a mi derecha tenemos a Elena Diego, que es actualmente senadora del Senado de España y en concreto además es presidenta de la Comisión de Cooperación en el Senado. Y si no me equivoco, Elena, también estás en la Comisión de Igualdad de Género como vocal y en la subcomisión mixta de Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero además Elena es una persona experta en temas de género, presidenta de AMujer, experta en temas de género en América Latina, de violencia política, y fue alcaldesa, y por eso nosotras tuvimos ocasión de conocernos hace algunos años, y los caminos queremos seguirlos construyendo juntas. Creo que la perspectiva además de Elena, ahora cuando ella os hable, es muy multinivel, ¿no?, aunque ahora estés focalizada en el ámbito parlamentario, y de ahí las ganas que también teníamos de contar con ella. A mi izquierda tengo a la alcaldesa de Talavera, que nos acabamos de conocer, pero teníamos muchas ganas de tener la ocasión de compartir con ella, porque además es la presidenta de la Federación de Municipios en Castilla-La Mancha, y la perspectiva de poder hablar de estos temas en el ámbito de una ciudad intermedia también creíamos que era muy importante. Nos ha faltado una alcaldesa que al final no ha podido venir, la alcaldesa de Villagatón, Carolina López, que venía además de un municipio de transición justa de León, pero ha ido el ministro Castells y no ha habido manera de que pudiera coincidir con nosotros. Hablaba ahora con Tita también de la importancia digamos, tractora que tienen ciudades de su tamaño y de las políticas públicas que se hacen a nivel local. Y por último, pero no por ello menos importante, por supuesto, Teresa López, presidenta de FADEMUR. Muchos de vosotros a lo mejor la tenéis de referencia, esta organización que trabaja en pro de las mujeres en el ámbito rural, que impulsa muchos procesos de capacitación, también de transferencia de conocimiento, y que además sitúan en la agenda la perspectiva de género en el ámbito territorial. Ahora ya hechas las presentaciones, yo voy a empezar por ti, Elena, para que nos abras tú el fuego. Es lo que tiene la confianza.
Bueno, muchas gracias. Un aplauso a esta mesa, antes de que hablen. ¿Directamente empiezas? Hola. Buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, agradecer a Juana López, a la directora general para el reto demográfico, que hoy estemos aquí reunidas, 4 mujeres estupendas, por supuesto, y además con algunas de ellas con unos vínculos casi históricos en mi vida, ¿no? Y entonces me siento especialmente contenta. Quiero felicitarte por el curso, pero especialmente pues, por esta mesa, ¿no? Donde yo creo que pone de manifiesto un poco la realidad de las mujeres en el mundo y también en España y también en el mundo rural, ¿no? Que es un poco de lo que más vamos a hablar. Y es que somos diversas, por eso somos, no nos gusta cuando hablamos de la mujer en el mundo rural, sino las mujeres en el mundo rural. Y me parece que el que aquí esté una alcaldesa, el asociacionismo, que esté el gobierno y en mi caso que esté también el legislativo, yo creo que pone de manifiesto que en este momento en España existe un compromiso y una prioridad que tiene que ver con el reto demográfico, pero sobre todo con ese reto que especialmente afecta de una manera especial, valga la redundancia, a las mujeres allá en donde vivan, en un pueblo más pequeñito, en un pueblo medio o en una gran ciudad. Pero sobre todo vamos a centrarnos un poco en cómo veo yo la situación. Yo os voy a hacer una imagen porque podríamos hablar de muchas cosas, pero voy a hacer una imagen de cómo, desde el punto de vista de mi visión como política, como mujer que ha estado en una alcaldía y que en estos momentos tiene que legislar, y tenemos la obligación de legislar para que las cosas cambien de una vez por todas, porque, es decir, se han hecho muchos proyectos, ha habido muchos fondos para intentar que el reto tuviera una solución, pero lo que no cabe duda es que en este momento se ha dado un paso muy importante. En el Senado en concreto existe una comisión para el reto demográfico, que no existe en el Congreso, solamente existe en el Senado. Eso es importante porque pone de manifiesto el papel un tanto excepcional que tiene como Cámara Territorial el Senado. Y en hechos como estos, que exista esta comisión, yo creo que de alguna manera refuerza el trabajo que se hace en el Senado de cara a esta cuestión concreta del reto demográfico, pues sea absolutamente necesaria y vital. En relación con las mujeres en general, es que es muy difícil hablar en términos generales, ¿no? Pero hay una máxima que yo creo que todos estamos de acuerdo. Y bueno, ya Virginia Woolf lo decía, ¿no? Esperemos a que llegue una crisis económica, porque cuando llegue los derechos de las mujeres van a retroceder muchísimo, muchísimo más que el derecho de la ciudadanía en general, ¿no? Y eso lo pone de manifiesto que obviamente hay que ver con los ojos de la perspectiva de género la realidad que existe en nuestro territorio. ¿Por qué? Primero porque es algo impepinable, somos la mitad de la población. Y segundo, porque obviamente desde una decisión sobre urbanismo en un municipio, pasando por las cuestiones de salud pública, pasando por el tema de los cuidados o pasando incluso por las capacidades de poder tener acceso al emprendimiento o poder tener acceso incluso a otro tipo de ayuda o de formación específica, pues nosotras estamos todavía en un punto mucho más atrás que la mayoría de la población, que sobre todo existe en el mundo rural muy masculinizado. Obviamente es una realidad también que hay que analizar y que hay que estudiar, y que para mí creo que uno de los retos más importantes, las demás compañeras pondrán el suyo y con esto termino mi primera intervención, creo que si no hay mujeres empoderadas políticamente en el territorio, es muy, muy difícil que realmente se puedan llevar a cabo políticas públicas, que realmente tengan perspectiva de género y que realmente las mujeres dejen de perder el miedo a estar en lo público, porque todavía al día de hoy sigue ocurriendo. Las compañeras de FADEMUR seguro que lo ven en el terreno muchas veces, como las mujeres todavía tienen pánico a participar, a estar, y por lo tanto yo creo que es por donde hay que trabajar. Muchísimas gracias, Elena. Yo creo
que te voy a pasar la palabra a ti, Teresa, porque ahora te acaba de interpelar la propia Elena. Así que dinos tú cuál es esa primera aproximación que nos puedes hacer. Fenomenal. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quería pues comenzar agradeciendo la invitación para participar en esta mesa, en este encuentro con estas mujeres fascinantes que tienen muchísimo que aportar y contribuir al debate del desarrollo territorial desde una perspectiva de género, ¿no? Cómo lograr esa cohesión territorial incorporando la perspectiva de género. Y yo empiezo diciendo que esto es un tema en el que las mujeres tenemos que estar especialmente presentes. Lo decía Elena, es cierto. Mujeres, pero además mujeres que tengan criterios feministas, porque esto ya no es solamente una cuestión de número, de estar ocupando los espacios, sino estar ocupando los espacios con criterios claros, sabiendo para qué queremos estar, que es para cambiar la realidad que nos dicen los números y que nos dicen los datos, que es una realidad compleja, una realidad pues que está perfectamente diagnosticada y frente a la que tenemos ya que tomar medidas y pasar a la acción para corregirla, porque los datos lo que nos dicen es que estamos en una situación muy complicada, que en el mundo rural y sobre todo en los municipios más pequeños las mujeres no dejamos de marcharnos, que nos vamos hacia municipios de más de 20.000 habitantes porque son aquellos en los que se nos ofrece una vida con unas condiciones más favorables y no tan duras, y por lo tanto, bueno, frente a esto lo que tenemos que hacer es tomar nota. Yo os hablo desde la perspectiva de FADEMUR, la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales. Nosotras tenemos compañeras que están en todo el territorio presentes y activas, reivindicando que se quieren quedar a vivir y a trabajar en sus pueblos, pero no a cualquier precio. Es decir, no podemos seguir en el siglo XXI exigiéndole a las mujeres que se queden en sus pueblos sin acceso a unos servicios y viviendo como si fueran ciudadanas de segunda, porque todas lo sabemos. Al final, cuando el estado del bienestar desaparece, de alguna manera dejan de estar los servicios accesibles y sobre todo los servicios públicos de cuidado de mayores y de menores, pues las mujeres cubrimos al Estado cuando no está. Y eso significa que nuestra tarea, nuestra carga, se convierte en muchas ocasiones en inasumible y por lo tanto o tomamos nota de eso o al final pues asistimos a un éxodo silencioso pero continuado de mujeres que deciden que quieren que su vida sea más sencilla porque se niegan a ser heroínas y sobre todo se niegan a serlo ellas y sus madres y sus abuelas están ahí para recordarles que no nos podemos quedar a cualquier precio, que es importante tener la oportunidad de elegir, también para elegir cómo quieres vivir. Desde FADEMUR tenemos muchísimas compañeras que lo que nos dicen es que nuestra prioridad es trabajar y vivir dignamente. Queremos vivir en un pueblo en el que tengamos esos servicios donde no tengamos que ser superheroínas, como lo decimos siempre, pero donde también tengamos oportunidades laborales. Oportunidades laborales reconocidas, un empleo, para ser más claras, con un salario, porque en el mundo rural las mujeres trabajan y trabajan muchísimo, siempre. Otra cosa es que ese trabajo tenga las consideraciones de un empleo, porque muchas veces se considera ayuda familiar y por lo tanto es algo que viene dado pues por el hecho de estar en una explotación familiar, por ejemplo, o en un negocio familiar o ocupándote de toda la tarea esta de los cuidados que forma parte de la economía invisible y sumergida, ¿no? Que ni siquiera se computa. Bueno, pues nosotras queremos estar con un trabajo y queremos que ese trabajo tenga un salario que nos permita ser autónomas, ser independientes y decidir cómo queremos que sea nuestra vida. Y esos son los dos principales retos que encontramos desde el punto de vista de género. Retos, insisto, que tenemos identificados desde hace muchísimo tiempo en ese diagnóstico que está muy consensuado y frente al que necesitamos ya pasar a la acción. Porque
porque mientras no lo hagamos, nuestros pueblos siguen perdiendo habitantes. Hay mujeres que se siguen marchando por falta de oportunidades, porque su vida se pone muy cuesta arriba y es muy complicada. Y por lo tanto, pasar a la acción, ahora que ya tenemos ese diagnóstico, está integrado en la agenda política y además tenemos fondos disponibles para empezar a ejecutar y a dar respuestas, nos parece pues la principal prioridad. Muchísimas gracias, Teresa. Estaba pensando en los retos que planteabais ya, el empoderamiento de las mujeres en el ámbito de lo público, las oportunidades que tienen que tener las mujeres en el ámbito rural, en el ámbito del territorio, que como a veces nosotros hacemos un poquito la broma diciendo que no estamos tanto ante un reto demográfico solo por el tema de la demografía, sino que estamos ante un reto democrático de generar derechos y oportunidades allá donde decidan las personas, si es que pueden decidir habitar. Pero pensando también en vuestros dos retos, me voy ya directamente a ti, alcaldesa, porque estaba pensando además Talavera, ¿no? En el ámbito de una comunidad autónoma como Castilla-La Mancha, que es una de las comunidades autónomas que tienen, ¿no?, en fin, más problemas con carácter general en el ámbito de la población, pero como os decía al principio, hablábamos de que esa lógica de pérdida de población se produce en el ámbito de los pequeños municipios, pero también en las comarcas, en las cabeceras de comarca, en las propias capitales de provincia y en ciudades intermedias. Y además de los elementos de identificación de cuál es la situación de las mujeres en el territorio, también me gustaría que en esta primera reacción nos pudieras decir si tu perspectiva como alcaldesa siendo mujer y una perspectiva feminista crees que hace también que las cosas puedan hacerse de otra manera, que puedan darse respuesta de otra manera. Bueno, lo primero, buenas tardes a todas y a todos. Evidentemente me sumo al placer de compartir una mesa feminista, que esto es raro, por eso, Juana, os doy también la enhorabuena, no solo evidentemente por lo que estáis consiguiendo en estas jornadas, sino el compromiso también por parte del Ministerio de esa unidad de perspectiva de género tan necesaria. Porque lo decía muy bien Teresa, y yo creo que aquí en el curso lo vais a ir viendo. Está documentado, está escrito, hay leyes que dicen y recogen que tiene que haber una igualdad real, pero la realidad palpable en los territorios es que todavía eso no existe. Es verdad que hemos dado pasos, hemos ido incrementando en esa lucha y sobre todo conseguir esa perspectiva de género tan necesaria, pero todavía queda muchísimo camino por recorrer. Por lo tanto, me sumo a lo que decía de es momento de la acción y sobre todo aprovechando también esos fondos europeos que vienen para que de una vez por todas aprovechemos con esa perspectiva de género lo que los municipios necesitamos. Pero ya me centro en la pregunta que me decías y os voy a poner un ejemplo. Para quien no conozca Talavera de la Reina, que sé que aquí hay algunos vecinos y vecinas mías que me ha hecho mucha ilusión encontrarme con ellos y con ellas. Talavera, estamos hablando de una población de 85.000 habitantes, estamos hablando de esas ciudades medianas, pero con un área de influencia en torno a 165.000 habitantes por las comarcas, en este caso que tenemos, 3 comarcas que sufren de manera más directa la despoblación y en este caso Talavera recoge, por decirlo de alguna forma, lo que de los pueblos se va. Pero no solo nos podemos conformar con eso, porque a su vez nosotros perdemos también población por el mero hecho de ser una ciudad mediana, muy cercana en este caso a Madrid, estamos a menos de una hora y 10 minutos, y eso implica que la gente al final desarrolla su vida fuera de la ciudad donde la ha visto nacer. Y pongo el ejemplo de vecinos que están aquí en Madrid trabajando. ¿Es necesario que la perspectiva de género llegue a las instituciones, en este caso tanto local, regional o nacional? Sí. Yo aquí voy a ser muy clara. Hay que gobernar con ojos de mujer. Y esto cualquier persona en su casa sabe que cuando se gobierna con ojos de mujer se gobierna de una manera muchísimo más eficiente. No quiero decir y buscar ninguna confrontación en absoluto, pero sí que poner en este caso realidades encima de la mesa. Voy a poner un solo ejemplo que además me afecta a mí personalmente. Después de 40 años de democracia en Talavera de la Reina, yo soy la primera mujer alcaldesa. Siempre ha habido alcaldes. Uno mejor, otro peor. Esto al final va por gusto y cómo se hace, pero en cuanto a perspectiva de género, era la primera vez que una mujer llega a una alcaldía. Esto era como, ¿dónde vas? Qué locura, ¿no? Y fijaros, estoy hablando de estas elecciones últimas,
que ya parece que está instaurado, ¿no? Y que como no va a poder llegar una mujer a ser alcaldesa. Bueno, pues yo me he tenido todavía que encontrar y pelear con incluso algún medio de comunicación o con simplemente vecinos que te preguntan que cómo tú te metes en esto, si esto es cosa de chicos. No, no es cosa de chicos. Esto al final es tema de la ciudadanía. Y cuando al final aportas, y sobre todo decides dar el paso de meterte en política, es justamente para erradicar esos comentarios que te hacen al final a ti. Estamos hablando de que la perspectiva de género sí o sí tiene que estar presente en la política local, en la cohesión territorial. Si no hay perspectiva de género en la cohesión territorial, ni muchísimo menos lo va a haber en la cohesión social. Eso es algo fundamental e imprescindible. Pero además se necesita que esa perspectiva de género llegue de lo más pequeño a lo más grande. Y cuando digo esto, en un ayuntamiento, desde que se hace un organigrama, y os vuelvo a poner un ejemplo, la primera vez que hay una concejalía de perspectiva de género en un ayuntamiento de 85.000 habitantes. Eso ha sido ahora. Y es necesario. Porque además parecía que siempre era como la María. La dejaban ahí, ¿no? Una concejalía que siempre tenías que poner una concejalía de mujer. Incluso se ha llegado a decir en muchos municipios. No, ahora hay una concejalía de perspectiva de género que de manera transversal, que esto es imprescindible y fundamental, trabaja desde la misma alcaldía. Nosotros tenemos 2 unidades que trabajan desde la alcaldía, una de imagen de ciudad, que va más en el entorno y por un problema nuestro, y otro más desde un punto de vista transversal, como es la perspectiva de género. Desde que haces un presupuesto, tiene que haber perspectiva de género. Desde que haces una política, por mínimo que sea, aunque sea de movilidad, que esto cuando lo dices en alguna charla de movilidad sostenible y hablamos de perspectiva de género, sí, es que las mujeres son las que principalmente usan el transporte público, por multitud de cuestiones, evidentemente porque tienen una menor capacidad económica, porque además no tienen o se sienten más seguras, incluso también si usan el transporte público, multitud de cuestiones que no voy a entrar y si no me tiraría mucho tiempo. O hablamos de urbanismo, imprescindible que las ciudades tengan perspectiva de género. Es imposible sentarte con un concejal de urbanismo que no tenga esa perspectiva de género, porque cometeremos los errores que se han cometido en cuanto a la distribución territorial de nuestros municipios. Por eso es imprescindible que la visión, no solo en este caso como alcaldesa, que yo lo que sí que tengo claro es que cuando he venido a la política, no he venido a gobernar como un político, sino he venido a gobernar como una chica que quiere que la perspectiva de género esté en el eje central de su política, de manera transversal, desde el deporte, desde educación, desde economía, desde urbanismo, desde cualquier área, que en este caso, porque estamos, y lo decía muy bien Elena, que somos el 50% de la población, por lo tanto tenemos que estar, o sí, en que la política también vaya dirigida a ese 50% de la población. Y como digo, esto hace un tiempo no era así. No era así, simplemente se dejaba estar, no pasaba nada. Y estoy hablando, como digo, de una ciudad mediana. Si evidentemente hablamos ya de pueblos o municipios pequeños, cambia radicalmente. Tiene que ser una misma perspectiva, pero con políticas totalmente distintas, porque lo que se aplica en el medio rural no es, en este caso, la solución que a lo mejor necesitan un municipio mediano o un municipio grande. ¿Pero todos necesitan esa perspectiva de género? Sí, fundamental, imprescindible. Y por eso, como decimos, necesitamos que las instituciones se gobiernen con esa perspectiva de género. Bueno, yo creo que queda clarísimo lo de gobernar con ojos de alcaldesa o con ojo de mujer, y yo creo que eso, hoy hablamos de las gafas del territorio, yo creo que vamos a tener varias formas de mirar y esto es esencial. Fíjate que hablando de la transversalidad, bueno, primero que seas la primera alcaldesa de Talavera, que por primera vez haya una concejalía con perspectiva de género en el año 2021. No me quiero yo liar con las cifras para no tener yo el protagonismo que no me toca, pero voy a saltar de esa transversalidad que tú planteabas en el gobierno local a precisamente el ejercicio de transversalidad que se está haciendo en el ámbito del ministerio. Y yo creo que decías muy bien y dabas pie que cuando hablamos de movilidad, de urbanismo, de economía circular, de lucha contra el cambio climático, de reto demográfico, todo tiene y debe de tener un vínculo con la perspectiva de género. Así que, Marta. La verdad es que habéis dicho muchas cosas con las que yo ya tenía apuntadas antes de venir.
Y lo de ojos de mujer, y que hay que poner esas gafas, pero unas gafas especiales, como decís, unas gafas feministas y unas gafas de detectar y de corregir, que no es fácil. Nosotros tenemos una unidad de género en el Ministerio, en la subsecretaría, en el gabinete, pero la evaluación de las políticas públicas, en la elaboración de las políticas públicas, hace ya años, casi décadas, que nosotros a nivel del Estado tenemos el mandato, por ejemplo, cada proyecto normativo tiene que evaluarse desde distintos puntos de vista, económico, social, y tiene un apartado que se llama evaluación de género. Aún así, efectivamente, que si todo el mundo se pasa, rellena en su vida ese apartado, y yo que he trabajado revisando eso, he visto de todo, porque he visto, me acuerdo, permitidme, un real decreto de buques, y entonces esa regulación no tenía impacto de género porque los buques no tienen género. O sea, yo he leído de todo. Entonces, cuesta que la gente se esfuerce en hacer ese análisis y ir un poco más allá. Luego, nuestro ministerio es de transición ecológica y reto demográfico. Veis que hoy vengo de un verde corporativo total, porque tiene medio ambiente, energía y reto demográfico. Yo venía de otro ministerio distinto, y cuando llegué, claro, y me decían, no, y el impacto de la energía y género. Y yo pensaba, ¿qué impacto será? Pues sí que tenía, porque contamos en la unidad con una experta, que es Ana Puy, que lleva muchos años con esas gafas de género, y se lo va conociendo todo. Y entonces la energía tiene, la manera en que se regula el sector energético, el autoconsumo, el desarrollo de las renovables, tiene un impacto de género. La transición justa, tenemos zonas del norte de España muy afectadas por el cierre de las minas de carbón, también tiene un claro sesgo de género. Y cuando nos sentamos a ver en reto, vemos impactos muy importantes o características muy particulares que en realidad ya habéis mencionado. Desde un punto de vista económico, la preponderancia, son sectores económicos muy masculinizados, sector agrario. Nosotros en el Ministerio tenemos un peso muy importante, por ejemplo, de ingenieros agrónomos, ingenieros forestales, y hace que tengamos un ministerio con unos cuerpos técnicos también con una presencia de hombres muy importante. Tenemos también que tener esa visión de los servicios sociales, porque nos guste o no, si una mujer se quiere quedar, necesita que haya una red que no puede cargársela, pues lo que Teresa ha explicado perfectamente, para que nos lo repartamos entre todos las cargas del cuidado, etcétera. Y como digo, y luego también para evaluar y corregir hay que conocer, y hay que tener esas estadísticas y esa valoración por género. Nosotros, por ejemplo, nos evaluamos, y también lo que decís del empoderamiento. Si tú miras la estructura del ministerio y miras los números, por supuesto hay más mujeres que hombres, pero si ves la distribución por niveles de toma de decisiones, pues ves una pirámide invertida, ves una estructuración muy distinta, y tenemos que estar convencidas nosotras y también los demás. No quiero hacer aquí la pelota a mi jefe, como no está, pues no pasa nada, porque esto no es pelotear, pero ese subsecretario está muy convencido, y vamos a sacar esta semana una instrucción para presencia paritaria en actos públicos, que a vosotros no os ha hecho ninguna falta porque estáis plenamente concienciadas, pero la gente a veces no se plantea si está yendo a una charla en la que son todo ponentes, ¿no? Eso nos pasa mucho en el campo de la energía. Que hay que mirar con ojos de mujer, lo sabemos nosotros a nivel nacional, se sabe a nivel europeo, hay mociones del Parlamento Europeo, Naciones Unidas nos dice que cuando miramos al mundo rural hay que mirar a mujeres del mundo rural, o cuando miramos a mujeres hay que mujeres rurales también, hay que tener esa doble, hay que ponerse las gafas con doble, yo como soy muy miope, con dos lentes en este caso. Y a la hora de desarrollar, por ejemplo, el plan de recuperación, pues también ahora mismo, que es una de nuestras principales responsabilidades, estamos poniéndole también esa doble lente a la elaboración de las políticas del plan. Y ahora que comentaba Marta el plan de recuperación, transformación y resiliencia, que tanto trabajo nos está dando, y tantas inversiones, y esperemos que impactos positivos nos va a dar a futuro. Verdad que en el ámbito del gobierno sí que es cierto que sabíamos que teníamos uno de los ejes principales, que es el de la perspectiva de género, y sin embargo, y yo lo digo porque creo que es importante decir, cuando empezamos a trabajar también en las 130 medidas frente al reto demográfico,
que suponía recopilar medidas o diseñar medidas conjuntamente con otros ministerios, volvíamos a encontrarnos lo que han dicho todas las ponentes, y especialmente lo decía Marta, lo decía Elena, y lo decía también la propia alcaldesa, y es que se olvidaba. Entonces, yo, perdonadme, sois personas diferentes, entonces yo os lo quiero contar. Entonces nos decían, no, pero no te preocupes, Juana, porque hay 140 medidas, de las cuales creo que había 5 de género, de 140 medidas, y no te preocupes porque ya está, que tiene que tener perspectiva de género. Y claro, perspectiva de género, ¿qué suponía? ¿Que lo escribimos en un preámbulo y lo dejamos en una declaración bonita? ¿O que lo que tenemos que procurar es que haya acciones concretas, además de que efectivamente sea transversal? Y eso sí que yo confieso que supuso, a ver, no un shock, pero sí que es verdad que una manifestación más de que aquí no puedes bajar la guardia ni un segundo, todo lo contrario, que hay que estar con esas gafas y hay que seguir diseñando acciones específicas para las mujeres con carácter general, pero también pensando en las mujeres que están en el territorio, que Teresa, ¿no?, hablaba de esas dobles y muchas veces triples brechas. Y yo, en ese sentido, os quería preguntar, a Elena, por ejemplo, que nos hablaba de la importancia de tener esa capacidad de estar en la vida pública, de atreverse, que a veces no es solamente atreverse, es qué condiciones son necesarias precisamente para dar ese paso, el paso que dio Tita o que han dado muchas mujeres en nuestro país y en otros sitios. ¿Cuáles crees que son las condiciones necesarias? Es decir, las preguntas que os voy a hacer es ponednos un poco deberes, es decir, hacednos también ir más allá. Nosotros creo que hemos conseguido tener medidas suficientes en este pack primero que tenemos en el gobierno, pero creo que tenemos que hacer muchísimo más. Y eso también lo tenemos que hacer conjuntamente. Elena, ¿qué condiciones, qué experiencia nos puedes compartir sobre todo, no solamente en el ámbito del Senado, sino también en el ámbito que tú conoces, ¿no?, el ámbito local, bueno, como tú quieras? Bien, bueno, yo sí que quería señalar una cosa después de escuchar a todas las compañeras. Hace 22 años empecé a ser alcaldesa de mi pueblo. Tenía 26 años y era un bicho rarísimo. Así que ahora que escucho a Tita decir lo que está diciendo, me entra una pena tremenda. Que todavía haya gente que a ella le cuestione o le haga una observación a modo de broma o de gracejo de qué haces tú en esto que es cosa de hombres, ¿no? Lo uno a lo que ha dicho Teresa, no queremos ser heroínas. En algún momento, cuando se empezó, yo hace 22 años, en un pueblo de Salamanca, imaginaros, o sea, y un pueblo grande para Salamanca, de unos 8.000 habitantes. Entonces aquello era una cosa, bueno, pues muy excepcional. Entonces eso pone de manifiesto que es verdad que se ha adelantado mucho, pero que hoy está aquí Tita, y que he vuelto a recordar cómo hace más de 20 años yo, en espacios como estos, todavía seguía escuchando estas cosas y demás. Y esto es muy grave. Esto es muy grave, porque es verdad que hay leyes, es verdad que, por ejemplo, la unidad de género que nos estás presentando me parece algo, bueno, y el compromiso del subsecretario, quiero conocer a ese subsecretario. Inmediatamente, ¿vale? Inmediatamente. Es buena gente porque acepta la vera. Vale. Entonces, lo que quiero decir es que se han hecho muchas cosas, pero ¿qué está fallando? Algo está fallando, pero no falla solo en el ámbito rural, no falla solo en los municipios pequeños, medianos y demás, falla en la sociedad, ¿no? Y que y lo quiero volver a poner encima de la mesa, cualquier adelanto y cualquier paso adelante que se dé no significa que no se vaya a retroceder. Entonces, cuando hablamos de hacer política feminista, de llevar a cabo unas políticas en el Gobierno de España, desde el Parlamento o desde los gobiernos locales, con perspectiva de género, de lo que estamos hablando es de que no podemos seguir teniendo una situación en cualquier pueblo de España
donde una chica joven no tenga las mismas posibilidades que un chico única y exclusivamente por el hecho de ser mujer. O cuestiones que tenemos encima de la mesa todos los días. Por ejemplo, a mí me gusta hablar, porque me parece algo gravísimo, con el tema de la prostitución. Yo quiero poner de manifiesto una cosa, yo creo que es muy visual, cuando hablamos de la diferencia entre lo rural y lo urbano, ¿no? Es que las chicas que son prostituidas en el mundo rural están prostituidas de una manera completamente diferente. El prostituidor, es decir, el que paga por la prostituta, tiene unas características distintas, y eso me pone de manifiesto que dónde tenemos que trabajar, y voy a lo que tú has dicho. La pedagogía es absolutamente necesaria, lo sabemos, la educación también. Comenzar a hacer espacios como estos y que los funcionarios públicos, que son los primeros que se acercan al ciudadano, tengan totalmente clara esa perspectiva de género, que no se quiera convertir en una cuestión de ideología e ideologizar, porque eso es falso, eso es un mantra y eso se está repitiendo continuamente, única y exclusivamente para descalificar las políticas públicas que se hacen en favor de la ciudadanía, es decir, en favor de la mitad de la ciudadanía, que es en favor de todos. Y yo creo que es clave algo que ya estáis haciendo. Primero, que existan mesas como estas de debate, que la transversalidad de género sea real, que esos informes de impacto de género de las leyes no sean 3 palabras, que son para llorar, y que la formación empiece, yo creo, desde las personas que tienen que estar cerca del ciudadano. Y el papel de los funcionarios y de las funcionarias es clave. Y yo creo que ahí tenéis un reto por delante. Y si lo estáis haciendo ya, está muy bien, pero obviamente se tiene que extender a todo el gobierno, a otros espacios, o lo que está haciendo Tita, ¿no? Es decir, Tita no está diciendo que haya hecho una concejalía de perspectiva de género, es que está diciendo que todas las políticas y decisiones que toma el ayuntamiento las toma teniendo en cuenta cómo afecta esto a las mujeres. Porque va a afectarles de una manera excepcional, diferente y específica. Y por lo tanto, si resolvemos eso que va a surgir, resolvámoslo antes, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante el trabajo que estáis haciendo. Me encanta haber escuchado la propuesta de que exista una unidad de género. Me gusta especialmente que en reto demográfico esa transversalidad sea real y por lo tanto yo creo que es por donde hay que ir. Pero desgraciadamente todavía hay muchas mujeres en la España más rural, en los pueblos más pequeños, donde no pueden salir de sus pueblos aunque quisieran, o se quieren quedar y no pueden porque no tienen unas condiciones dignas para hacerlo. Entonces yo creo que eso, hace 20 años lo hablaba y se sigue hablando. Entonces tenemos que seguir trabajando muchísimo, más de lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, Elena. Decía que nos ha faltado que estuviese la alcaldesa de Villagatón, que nos podía dar además esa perspectiva. Yo estaba hablando mucho con ella por teléfono y me ha contado las grandes cosas que ha hecho con un presupuesto muy pequeñito, que eso es también algo que quería dejar aquí por la parte local que sabemos, y seguro que Teresa Muelas, la secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, tan filacero, puede haber estado aquí también, seguro que de eso nos puede dar alguna idea. Yo, Teresa López, en relación también a lo que planteaba justo ahora Elena, o que yo le planteaba, ¿no?, sobre las condiciones, te quería preguntar, o mejor dicho, que pudieras compartir con todos nosotros cuáles son las demandas que recibís vosotros dentro de FADEMUR. ¿Qué es lo que más os piden las mujeres? ¿Cuáles son las principales necesidades? Es verdad que nos has hablado de titularidad, hemos hablado de empleo, pero algunas cuestiones que yo creo que es importante que puedan conocer, que podamos conocer todos de esas demandas donde os podemos ayudar más. Uh-huh. Bueno, pues lo que nos demandan fundamentalmente las mujeres pues es resolver
todas las dificultades que se encuentran en el día a día, pues para conseguir que su vida sea más fácil. Lo que está claro es que si queremos que las mujeres se queden en los pueblos, tenemos que conseguir que el rural sea un lugar amable con las mujeres, ¿no? Y eso significa facilitar su vida en cuanto a los servicios, que ya estuvimos hablando, significa facilitar su acceso a un empleo o a un salario o a esa independencia económica, y ahí tenemos mucho camino por recorrer. Desde la parte normativa, que también está hecha desde la ciudad y para la ciudad y se olvida del mundo rural. Nosotras siempre lo decimos, pero tenemos compañeras alucinantes que tienen unas ideas de negocio maravillosas, artesanales, pequeñas, muy cuidadas, y que tienen que cumplir la misma normativa que cualquier industria o gran industria, pues de la cosmética o de la alimentación, que se vaya a instalar cuando no tienen nada que ver, ¿no? Y siempre estamos hablando pues de que no queremos ni muchísimo menos hacer una minoración en las exigencias sanitarias ni de calidad, todo lo contrario, sino en las exigencias que van más allá y que es un tema de medida y de escala. Pero además de esa normativa tenemos la parte de la financiación, por ejemplo. La financiación tiene sesgo, las entidades financieras, los riesgos de las entidades financieras aplican un sesgo, su algoritmo nos penaliza a las mujeres. Y lo decimos nosotras por lo que nos cuentan nuestras compañeras, pero lo dice el Banco de España también, que sacó un informe que dice que las empresas de mujeres tienen menos financiación que las empresas de los hombres, pese a que dan mejores resultados y son mejores pagadoras. Con lo cual, bueno, algo está pasando ahí, es que el algoritmo tiene género. Y la semana pasada, precisamente, estuvimos en la presentación de una línea de financiación de NISA, que era para mujeres emprendedoras digitales, que nos parece súper importante, porque es la manera de apostar por facilitar el acceso a ese emprendimiento a personas que muchas veces bueno, pues lo tienen muy complicado con la financiación tradicional, ¿no? Nos parece fundamental, lo dije antes, el tema de los servicios, el tema de la banda ancha. La banda ancha es imprescindible para las mujeres que se quieren quedar a vivir en sus pueblos por todo lo que está vinculado a la parte de profesional, a la parte laboral, a la parte familiar, de ocio. Pero no solo de banda ancha viven las familias, y por lo tanto necesitamos banda ancha, sí, pero además necesitamos transporte, cultura, ocio. Y lo que necesitamos, y lo decía antes, sobre todo es hacer del mundo rural ese lugar más amable con las mujeres. Y lo vinculo con algo que contaba antes Marta y que habló también algo Elena, ligándolo, a ver si soy capaz de enlazarlo todo, ¿no? Decía Marta que para evaluar y corregir hay que conocer, y eso es cierto, nos parece imprescindible. Nos parece imprescindible que se conozcan también los aspectos más complicados y donde se demuestra con mayor intensidad la desigualdad que hay entre mujeres y hombres, que es en la lucha contra la violencia de género. Y para eso es fundamental aplicar la perspectiva de género y concienciar, como decía Elena, muy especialmente a todo el personal, a los funcionarios, a las funcionarias que están en el terreno. Porque es que a lo mejor con la mejor intención del mundo o no, pueden crear situaciones tremendamente complicadas. Y os voy a poner un ejemplo. Nosotras tenemos una compañera cuya hija fue asesinada por su pareja. Su pareja luego se suicidó. El funcionario que llevaba la atención psicológica en la comarca le recomendó a las hijas que organizaran el velatorio conjuntamente de víctima y verdugo, porque decía que para ellas iba a ser más fácil superarlo. Es una auténtica barbaridad. Eso es una auténtica barbaridad, no se puede plantear. Yo no sé si lo hizo con buena intención o con desconocimiento absoluto, pero desde luego que son barbaridades que tenemos que conocer para corregir, porque eso no puede ocurrir nunca más. Y es que en lucha contra la violencia de género, por ejemplo, tenemos mucho que avanzar y mucho que hacer. El año pasado nosotras presentamos el primer estudio de mujeres víctimas de violencia de género en el mundo rural, que se marcaba además en el mandato del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, donde se hablaba un poco, ¿no?, de todas estas carencias, de lo solas que se sientan las mujeres, de las dificultades que tienen para acceder a la información. Yo creo que necesitamos actuar de manera prioritaria para resolver todas esas demandas. Necesitamos que de manera urgente se pongan en marcha las medidas que más tienen que ver con el mundo rural, que se recogen en el Pacto de Estado para acabar contra la violencia de género. Y, por ejemplo, las medidas que están vinculadas a la salud,
por el que todas tenemos que pasar, nos parecen absolutamente prioritarias. Que los servicios de salud consideren que dentro de sus obligaciones está hacer un cribado para que las mujeres que van pues se pueda detectar si son o no víctimas de violencia de género, sería una manera fundamental de comenzar a intervenir con otros ojos en el mundo rural. No estamos pidiendo ninguna locura, eso ya lo hace la Comunidad Valenciana y todos los años detecta cientos de casos de mujeres que no saben que están siendo víctimas de violencia de género y que de esa manera pueden empezar a encontrar ayuda en el sistema. Nos parece imprescindible. Y nos parece imprescindible, sobre todo porque si queremos que el rural sea ese lugar más amable con las mujeres, ahora mismo tenemos unos datos pues absolutamente dramáticos y vergonzantes. En lo que llevamos de año, 2021, han muerto asesinadas a manos de sus parejas, exparejas o personas con las que en algún momento tuvieron algún tipo de relación, 26 mujeres y 3 menores. Bueno, 4 si consideramos a la hermanita a Ana y a Olivia, aunque uno de los cadáveres todavía no ha aparecido. De esas 26 mujeres asesinadas, 14 lo fueron en municipios de menos de 20.000 habitantes y todas las personas menores estaban en municipios de menos de 20.000 habitantes. Esto significa que el 60% de las víctimas mortales de la violencia de género de este año han ocurrido en municipios de menos de 20.000 habitantes, en los que vive el 20% de la población. Y tenemos 3 veces más de incidencia de los datos más extremos, que son los asesinatos. Sabemos que eso es la punta del iceberg, pero a partir de ahí tenemos que bajar. Y por lo tanto, tomar conciencia de que tenemos que actuar en este sentido, en todos los ámbitos de la violencia de género, la prostitución, por supuesto, la incluyo, en todos los ámbitos nos parece absolutamente imprescindible. ¿Cuántas cosas, eh? Id preparando quien quiera hablar, porque vamos a ir terminando la ronda de intervenciones para que podáis hablar con nuestras ponentes. El tema de violencia de género, antes de hacerte a ti también la pregunta con respecto a esto, a lo mejor que seguro que tenéis ganas de hacer algún comentario, fue una de las preocupaciones que tuvimos nosotros entre las medidas que tenían que ver con el papel de las mujeres en el territorio. Nos lo puso de manifiesto FADEMUR, yo lo he hablado muchas veces también con Teresa, lo hemos hablado con Elena también en muchas ocasiones y lo hemos hablado con muchísimos actores público-privados sobre esa dificultad adicional de la mujer para denunciar esos maltratos y esa violencia. Creo que ese tiene que ser desde luego una de las banderas de estas medidas frente al reto demográfico, donde sí comparto la complicidad y el trabajo que estamos haciendo junto con el Ministerio del Interior, con Justicia y por tanto sí que ahí permitidme este apunte porque sabemos que es uno de los elementos que nos estremecen especialmente. Tita, aparte de que tú digas lo que tú quieras con respecto a lo que han dicho tus compañeras, sí que hay algunos elementos que ha señalado Teresa de demanda, ¿no? de las mujeres, y has tocado desde los temas de normativos, de simplificación normativa, la financiación, ¿verdad, Marta? Eso lo veíamos eso te lo dejo a ti, lo cuentas, ¿vale? Los temas de conectividad, que sabemos que hay una doble brecha digital para las mujeres, además se autopuntúan como que tienen menos capacidades de las que realmente tienen. Pero es cierto que una ciudad como Talavera y en el contexto en el que estáis podéis generar unas alianzas y una atracción, digamos, de talento, pero sin que el papel de la mujer, de las asociaciones de municipios, ¿no? Propio FADEMUR en Castilla-La Mancha y otras, puedan ser parte de esa definición. ¿Cómo creéis que lo podéis hacer? ¿Cómo lo estáis haciendo? Bueno, lo estamos haciendo también de la mano del asociacionismo, ¿eh? De hecho, ahora contaré un proyecto que hemos hecho en Castilla-La Mancha, concretamente en Talavera, y bueno, que se ha expandido a lo largo y ancho de toda la región con FADEMUR, y además un proyecto muy bonito justamente por luchar con esa brecha que existe en la lucha contra la violencia de género en ciudades grandes, ciudades medianas o ciudades pequeñas. Y no nos damos cuenta que Castilla-La Mancha tiene, por ejemplo, 919 municipios y tiene 82 centros de la mujer. Pero centros de la mujer que están justamente en las capitales de provincia, en las ciudades con un mayor número de población, donde, como nos decía Teresa, los datos indican que
a día de hoy, esto no quiere decir que cambie, porque la violencia de género no está reñida, en este caso, con ser un municipio pequeño o un municipio grande, pero bueno, que los datos nos demuestran que también hay violencia de género y de forma activa, en este caso en municipios menores de 20.000 habitantes. Pusimos en marcha, y digo de la mano de FADEMUR, por eso yo sí que abogo que la Administración con sus políticas puede hacer, pero yo siempre digo que si lo hacemos conjuntos con las asociaciones de quien más sabe, muchísimo mejor. Y eso fue lo que hicimos en este caso, y fue hacer una red, en este caso, de espacios seguros para las mujeres en las OCAs, esas oficinas comarcal agraria, donde en un municipio de 3.000 habitantes no hay un centro de la mujer, pero sí hay una oficina comarcal agraria. Pues ¿qué se hizo? A través de la consejería y, como digo, a través de FADEMUR, hacer que todos esos puntos sean puntos, en este caso, de violencia cero, violencia de género cero. Y están funcionando, porque solo imaginaros una situación. En Talavera no solo tengo una asociación de lucha contra la violencia de género, hay 2, 3, 4, y en sí asociaciones que incluso llegan donde la propia administración en muchos momentos no llegamos. Pero una mujer que está sufriendo un abuso o tiene un problema puede ir, vamos a decir, de una forma más segura, a tocar la puerta a esas asociaciones. Pero solo poneros en la cabeza, en un municipio de 200 habitantes, una mujer que sufra maltrato, cómo va y toca la puerta de una asociación que todo el mundo sabe que esa asociación se dedica, en este caso, a la lucha contra la violencia de género. Estaríamos diciendo que corre un grave peligro, porque en menos de 10 minutos su agresor seguramente ya sabe que ha ido a pedir ayuda. Por lo tanto, es muy importante, y yo siempre digo, también como presidenta de la Federación, y Teresa lo sabe muy bien, no vale café para todos. Los municipios tenemos muchos problemas comunes, sean pequeños, sean medianos, sean grandes, pero luego tenemos mucha diversidad y tenemos problemas distintos a los cuales hay que afrontar con soluciones totalmente distintas. Y este es un ejemplo claro. ¿Podemos decir que hay que apostar por los centros de la mujer? Sí, donde haya que apostar por el centro de la mujer. A lo mejor la medida, en este caso, para luchar contra esa desigualdad en un territorio rural, tiene que ser abrir la mente y buscar esos espacios realmente seguros para al final conseguir el objetivo final, que es erradicar, en este caso, la violencia. Por lo tanto, hay herramientas y lo que tenemos que hacer es ponerlos en marcha. Me gustaba mucho lo que decía Elena y coincido con ella. Hay que hacer pedagogía. Y cuando decimos pedagogía, no solo esto que estáis haciendo vosotros, que es importantísimo, ¿no? Este tipo de charlas, hay que hacerlo en las redes sociales, hay que hacerlo en los medios de comunicación. No vale el típico chascarrillo de barra donde hace la gracieta y todo el mundo se ríe, porque eso a su vez lleva implícito de que no nos estamos tomando esto en serio. Y ante esa gracia tienes que prestarle cara y decir, ¿pero qué me estás contando? Esto no es gracioso. Eso realmente es una clara defensa de la desigualdad. Y no, luego nadie es machista cuando lo dice. No, si yo lo he dicho porque me han dicho... No. Cuando lo verbalizas es porque en el fondo lo crees. Y mucho menos tolerar que cuando aplicamos políticas con esa perspectiva de género se nos venga diciendo que es que ya estamos buscando una confrontación. No. Y yo esto también soy muy clara. Para realmente conseguir municipios, territorios con perspectiva de género, necesitamos sí o sí la colaboración de la otra parte, de los hombres. Esto no lo puede conseguir solo las mujeres. Y no buscamos conseguir solo la igualdad de género las mujeres. Eso sería absurdo. Necesitamos que la ciudadanía en su conjunto reme en la misma dirección. Y para eso necesitamos que cuando hacemos este tipo de políticas y nos dicen, ¿venís buscando la desigualdad? No. Vengo buscando la igualdad, pero poniendo de manifiesto las desigualdades que de hecho sufren una gran parte, como son las mujeres. Y eso no quiere decir que busque confrontación, eso quiere decir que busco realidad. Por eso yo sí que creo, y ahí es importante que las administraciones tenemos un papel fundamental, hablar de un concepto, y es discriminación positiva. Aquello que necesita una mayor implicación por parte de las administraciones, porque simplemente podemos verlo en políticas activas de empleo. Y voy a poner un ejemplo. En Castilla-La Mancha, que apostamos por los planes de empleo, aunque con dificultad, como decía a Teresa, hemos hecho pues un plan de empleo donde se está priorizando en aquellos municipios donde el empleo va a ir dirigido el 55% a mujeres. Esto no es un capricho, es que mayoritariamente el desempleo está, en este caso, soportado por mujeres. Por lo tanto, habrá que hacer una discriminación positiva para intentar romper eso, porque si no entramos en una espiral, en una cola, en un círculo
que nos retroalimentamos entre nosotros mismos, y esa discriminación positiva tiene que pasar sí o sí por las administraciones locales. Y aquí sí que aprovecho a vosotros que tenéis competencia, en este caso en ministerios, y Elena, en lo que pueda tanto, en este caso, aportar en el Senado, que necesitamos que los fondos europeos lleguen de verdad a los municipios. Esto es una reivindicación de la Federación de Municipios y Provincias de España y de todas las federaciones, en este caso territoriales, porque al final necesitamos aplicar la política de perspectiva de género con fondos. Y esto no quiere decir que la perspectiva de género necesite dinero, que también. Las acciones de la perspectiva es gratis. Tú puedes pensar en perspectiva de género sin que me cueste un duro. Y esto que lo diga una alcaldesa que siempre estamos pidiendo es raro. Pero es verdad, no me cuesta. Me va a costar poner políticas para luchar con esa perspectiva de género. Y por eso necesitamos el compromiso de las administraciones en esa discriminación positiva que digo, de apostar para que todos los municipios nos llegue. Y lo dice una alcaldesa con un municipio de 85.000 habitantes. Pero es que pienso en el municipio de 200, de 300, de 150. Castilla-La Mancha, como decía, son 919 municipios donde el 85% vive con una densidad de 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Ese ayuntamiento va a poder optar, competir con Madrid, con Barcelona, con Valencia, a la hora de ir a los fondos europeos. Pues imposible. Por eso necesitamos que haya un reparto equitativo y sobre todo se tenga en cuenta que para luchar con la perspectiva de género también se necesitan fondos, en este caso en los municipios. Muchísimas gracias, alcaldesa. Cómo me gusta a mí escuchar a alcaldes y alcaldesas, sobre todo, que además de hablar de su municipio y de su realidad, habláis en nombre de muchos municipios, tanto de esta región como de España. Yo creo que eso es absolutamente valioso. Yo creo que nos estamos llevando deberes, Marta, varios, pero yo creo que nos los llevamos encantadas. Y yo, hablando de deberes y de discriminación positiva, nosotros desde la Dirección General de Políticas contra la Despoblación, una de las iniciativas que vamos a lanzar y a la que hemos estado trabajando es precisamente una iniciativa que va dirigida a mujeres emprendedoras. Y alguien me preguntó, ¿pero y por qué a mujeres, Juana? Y dije, porque hago discriminación positiva. Una para mujeres y otra para jóvenes. Sí, porque es una decisión de gestión y es una decisión política incorporar una convocatoria para mujeres emprendedoras, que yo sé que no será la más perfecta, pero que tiene la voluntad de mandar un mensaje claro, no solamente en el discurso, sino también en la acción política. Y de ahí le paso a Marta para que termine y cierre esta ronda, porque hablando de emprendedoras, no solamente en el ámbito de la Secretaría General de Retos, sino también desde la propia subsecretaría, estáis trabajando en todo el tema de emprendimiento verde y estuvisteis organizando además una jornada fantástica ligando el tema de mujer y emprendimiento y verdad, lo que nos comentaban, ¿no? La dificultad, los sesgos que existen también para emprender y especialmente para emprender las mujeres. Así que te dejamos a ti que termines la ronda antes de abrir el turno de preguntas. No, yo tomo nota, me llevo deberes, efectivamente. Yo, que vengo del sector financiero, me tomo nota del tema financiero, que os imaginéis que es un mundo bastante masculinizado. Esto me parece nada comparado con aquello. Sí que cuando hemos estado muy involucrados en la elaboración del plan de recuperación y hemos querido ponerle un poco esa visión de reto demográfico y en realidad de los 69.500 millones que vamos a recibir España, fondo perdido, fondo perdido no es perdido, sino que es muy bien invertido de plan de recuperación, 11.000 millones van a zonas de reto demográfico. O sea que hayáis hecho un esfuerzo importante por siempre destinar una parte a esas zonas. Luego, además, vuestra Secretaría General ha hecho un esfuerzo por deslindar esas medidas, identificar esas 130 medidas que van para zonas de reto y sí estoy de acuerdo contigo en que la visión de la igualdad de género tiene que permear todo, igual que hemos hecho que permea todo a todas las partes del plan de recuperación, a todos los ministerios, la parte de reto demográfico, la parte de género también tiene que permear a todo. No voy a contar aquí las 130 medidas, es un poco excesivo, pero sí que luego además sí que hay un eje y veo además que ese eje del eje 5, ¿no?, que ya es de género, me llama la atención porque se articula en torno a 4 puntos que veo ya que ya aparecían en la ley de desarrollo rural
Es decir, que siempre estamos dando un poco, veo que nos movemos sobre lo mismo. Bueno, me voy al último punto, seguridad, violencia de género, no voy a entrar porque ya habéis entrado. Formación, capacitación digital, etcétera. Apoyo al emprendimiento, y ahí tomo nota de ese problema del scoring financiero que hay a la hora del préstamo, y servicios sociales y fomento de la conciliación, porque si no es posible esa visión de me quiero quedar o me quiero ir al pueblo, porque las mujeres no pueden quedarse en el pueblo o volver al pueblo en el que vivían sus abuelas. No es el mismo pueblo, es un pueblo distinto, o sea, se vuelve desde otra perspectiva de género distinta, desde otra libertad distinta, porque el otro día hablaba con él y me decía que las mujeres en su pueblo no entraban en los bares, o sea, no volvemos a ese mismo pueblo. Tenemos que fomentar esa nueva perspectiva de género también en todo el territorio. El plan de recuperación, que sé que genera mucha expectativa, llevamos trabajando en ello desde el año 20, estamos trabajando, ya están presupuestos, ya estamos lanzando, pero va a tener un tiempo para que se implemente. Y en ese sentido creo que tanto el tema de reto como el tema de género requiere un compromiso a largo plazo. O sea, los fondos son a largo plazo, van a tener efecto a largo plazo y efectivamente, pero los poderes públicos tienen que tener ese compromiso a largo plazo para que sea una labor constante para seguir evolucionando, y yo creo que en ese sentido la creación de la Secretaría General pues ha supuesto un paso importante. Pues muchísimas gracias a las 4 y ahora dispuestas a seguir con la conversación. ¿Quién se anima? Que yo os he visto, os estoy viendo muy atentos, si no disparo yo. A ver, ¿quién se anima? Uy, por aquí. Teresa, Lucía. Pues venga, Teresa. Lo que no sé es si podéis tener un micro, por favor, porque así la escuchamos bien. Yo no sé si es una pregunta o es un lamento. Con lo positiva que tú eres, me extraña. Claro, no, es que estaba escuchando a Teresa, a Elena, ahora a la jefa de gabinete. Bueno, es que eso ya lo venimos haciendo desde toda la vida. Entonces, hemos dado muchísimos pasos atrás. Está claro que esto es un proceso cíclico. A eso le pusimos nombre y se llamaba mainstreaming, que cuando lo dijeron la primera vez, madre mía de mi vida, ¿no? Luego había que explicar lo que significaba el mainstreaming. Bueno, pues ahora me estoy dando cuenta de que volvemos. Es decir, yo reivindicaba hoy más mujeres en los poderes locales. Yo empecé así a trabajar en la federación, ¿no? Con un proyecto del landing sueco, el homólogo de la Federación de Municipios en Suecia, y ya cuando llegamos en ese momento decían las suecas, venís tardísimo, porque nosotros ya somos obispas, directoras de bancos, o sea, que ahora como que más mujeres en los poderes locales, y ahora escucho que de pronto la presidenta de la Federación es la primera alcaldesa en Talavera, amiga, y que estamos ahora cuestionando o poniendo en valor más recursos para mujeres en el rural. Nosotros en Andalucía tenemos los centros municipales de información a la mujer y también los puntos de información a la mujer, y ahora, de hecho, se está repensando a los centros municipales de información a la mujer y bueno, hemos hecho un informe desde el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales de más de 200 enmiendas a lo que se nos plantea. Entonces, yo sigo pensando que tenía que venir, no solo porque me había invitado a mi amiga, sino porque a veces cuando nos ponemos a diseñar proyectos, a gestionar el día a día, nos olvidamos un poco de la realidad, y de pronto os digo de verdad que a mí me estáis cimbreando, porque digo que hemos hecho, o sea, sí, claro que queremos estar ahí. O sea, yo le digo, y además lo sabe la alcaldesa, por eso lo habrá dicho su secretario general, que yo me peleo mucho con de buenas maneras, entre comillas, me peleo mucho con el Ministerio de Hacienda, porque digo, el OT2 de las EDUSI, que no hemos hablado de las EDUSI, porque claro, no estamos hablando de ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, ¿no? Y había que incorporar el objetivo y la igualdad de oportunidades, y le preguntábamos a los alcaldes que en nuestra comunidad, en Andalucía, somos también la comunidad que más EDUSI tiene. Bueno, ¿dónde están las mujeres? Sí, un texto de 4 líneas, ¿no?
Entonces yo creo que deberíamos generar esta sinergia, debatir, porque creo que al final este ciclo vuelve otra vez. Entonces, acordaros, empezamos en las escuelas, empezamos en las asociaciones de mujeres para hablar de, o sea, el evento de mujeres en el mundo rural, no podemos dejarlo de la mano. Yo organicé el primero y el segundo de Tu Tierra, alcaldesa, y había 10.000 mujeres. Y ahora digo, ¿dónde estamos? O sea, estamos volviendo a reivindicar, decía ella, hay que reivindicar a largo plazo. A algunas se nos va a acabar la vida reivindicando. Entonces, yo creo que hay que aliar y sobre todo hay que analizar desde mi punto de vista, y con esto ya acabo, hay que buscar los aliados en otros lugares. Nosotras nos vamos a aliar seguro, pero probablemente nos hemos equivocado. Cuando estábamos reivindicando la igualdad de oportunidades, nos hemos equivocado y hemos dejado a otros actores que tenían que apoyarnos en el tema, como pueden ser la comunidad educativa, como puede ser la comunidad sanitaria, porque ahí es donde hemos tenido que buscar esa alianza. Yo recuerdo la primera vez que reivindicábamos a los médicos y a los enfermeros y enfermeras de Andalucía para la identificación de una mujer violencia de género, y poco más que había que irse al cuarto oscuro. Y en la comunidad educativa exactamente igual. Hasta que los niños y las niñas no tengan en su currículum educativo lo que significa trabajar en igualdad, no estamos haciendo nada, porque volveremos a chocar otra vez con el mismo muro. Y ahora lo estáis viendo. Es decir, que esto debería ser una cuestión totalmente superada, ¿no? Yo recuerdo cuando me dijeron en la Federación Española de Municipios, no, hay que ponerse a trabajar en los planes municipales de igualdad. Digo, pero si ya estamos haciendo agendas urbanas, ¿cómo que nos vamos a poner a hacer planes municipales? Y yo creo que deberíamos volver otra vez a retroalimentarnos del saber de nuestra tierra, buscar alianzas en otros lugares, identificar que realmente no es una cuestión puntual ni coyuntural, sino que es una cuestión de vida, ¿no? Así es que, de verdad, gracias por haberme despertado. Sí, por supuesto. Bueno, yo muy breve, Teresa, porque acabas de terminar con algo que para mí es fundamental. No solo te decía que era la primera alcaldesa, es que el primer plan de igualdad municipal hemos aprobado hace 3 meses. Por lo tanto, cuando hemos hablado durante tanto tiempo sobre igualdad, sobre perspectiva de género, sobre las políticas que teníamos que llevar de igualdad, yo decía al inicio que creo que hemos ido evolucionando mucho en papel. Hemos recogido, hay leyes que recoge, la propia Constitución establece la igualdad, pero no hemos llevado a aplicarlo a las políticas realmente municipales, regionales. Cuando hablo de política hablo en el sentido amplio, ¿vale? No solo desde el punto de vista territorial, sino a la política real no lo hemos llevado. Y coincido contigo, hemos dejado actores fundamentales que tenían que desde un inicio estar con nosotros. Educación es imprescindible. Educar, en este caso en educación, educar en igualdad, es la base fundamental de todo, porque si no, estamos dejando crecer el problema. No hemos hablado del uso del tiempo, yo lo dejo ahí, que yo creo que hay que hacer este análisis, saber qué tiempo dedicamos a cada cosa. Muchísimas gracias, Teresa. Tenía por aquí a Lucía y después Fernando, pero Lucía, tú primero, que has pedido, Fernando, y luego tenemos por aquí otra palabra. Fenomenal. ¿Se me oye? Sí. Perfecto. Yo quería ahondar un poco más en el último concepto de emprendeduría, y diría emprendeduría femenina y emprendeduría femenina en el entorno rural, porque son 3 ámbitos diferentes. Yo soy emprendedora y ya de por sí la emprendeduría es algo súper complicado. Nos han vendido la foto de Silicon Valley y no es real. Ser emprendedor en este país en concreto es muy difícil. Ser emprendedora mujer es aún más complicado, y en el mundo rural, en el que estoy ahora también, pues es el triple salto mortal, ¿no? Entonces yo creo que es importante tampoco caer en la falacia de, para ser mujer en el entorno rural, lo único que puedes hacer es ser emprendedora. Es que hoy en día se oye tanto, eres una mujer en el entorno rural, emprende. He participado en el programa de Gira Mujeres, patrocinado por Coca-Cola, en los últimos 4 meses, con un montón de mujeres que están intentando hacer de su hobby una profesión. Y eso es muy complicado, porque para ser emprendedor lo primero que necesitas es tener formación. Entonces,
muy a favor de trabajar este vector en entorno rural, pero para ello hay que llevar la formación, hay que conseguir que las escuelas de negocio vayan al entorno rural y formen a las mujeres y diferencien entre ser una cosa u otra. Y además que las mujeres en entorno rural puedan trabajar en empresas, porque no puede ser que solo podamos ser emprendedoras. Ya es la presión absoluta, ¿no?, a este mundo. Entonces quizás hay que facilitar y legislar para que las grandes empresas deslocalicen proyectos en entorno rural y podamos elegir trabajar en una empresa privada de un tamaño mediano o grande, o quizás, ¿por qué no?, ser emprendedoras, ¿no? Pero tengo la sensación que hay una presión excesiva en pensar que las mujeres en el entorno rural solo pueden ser emprendedoras de éxito, y esto va a crear una frustración y problemas en el futuro porque lo vivo importantes luego. Solo era un punto de atención a este concepto. Gracias. No, qué pertinente, Lucía. Mañana además Lucía también es ponente, o sea que estás entrando en calentamiento para mañana porque es una emprendedora. Pero fenomenal, yo creo que es súper pertinente lo que acabas de decir. Pero aquí ¿quieres contestarle tú ahora? Pues Teresa, mientras que yo le doy Vale, fenomenal. Hola, Lucía. La verdad es que es cierto que últimamente parece que se habla solamente, ¿verdad?, de emprendedoras en el mundo rural. La verdad es que en demasiados municipios, antes se decía, no son comparables todos los municipios rurales porque hay muchas casuísticas, pero en la mayoría las oportunidades de trabajar por cuenta ajena son muy escasas y por lo tanto tienes que recurrir al emprendimiento o más bien al autoempleo en muchas ocasiones, porque también tenemos que diferenciar entre autoempleo y emprendimiento, ¿no?, que es ahí una frontera que muchas veces confundimos y no tenemos muy claras. Pero la verdad es que, mira, nosotras desde FADEMUR tenemos una lanzadera de emprendedoras que se llama Ruraltivity y que está dando unos resultados maravillosos. Y una de las cuestiones que nos comentan o que más nos suelen comentar las emprendedoras que participan es que lo que tú decías, emprender desde un pueblo es muy difícil, y más porque te sientes absolutamente sola y crees que eres la primera que está descubriendo el mundo, poco menos, porque todos los pasos que estás dando tú no tienes nadie a tu alrededor que los haya dado o que con el que puedas intercambiar experiencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Ruraltivity lo que más valoran las emprendedoras que participan es esa red que se crea. Esa red en la que puedes compartir con otras iguales tus inquietudes, tus frustraciones, los problemas que te encuentras, y alguien te va a ayudar a resolverlos, o se pondrá toda la materia gris a pensar a ver cómo se pueden colaborar y crear sinergias, ¿no? Nosotras hacemos encuentros todos los años y yo siempre lo digo, en lugar de ser charlas TED, que son estas en las que todo el mundo se pone medallas diciendo lo guay que es, las nuestras parecen anti-TED, porque todo el mundo sube para contar todas esas trabas, todos esos obstáculos, todas esas dificultades que encontraron, porque es cierto, o sea, el emprendimiento no es un camino de rosas y tropezarás una vez y dos veces y probablemente tres, pero eso que aquí nosotras en este país se suele criticar o suele ser algo negativo, pues es lo que al otro lado del Atlántico consideran como una experiencia vital y no te financian un proyecto si no has fracasado en 1 o 2. Entonces, también tenemos que cambiar un poco, ¿no?, el chip y sobre todo, pues desde nuestro punto de vista, reforzar esas redes de emprendimiento, aportando esa formación que se necesita y creando esas sinergias. Siempre lo decimos, al final esto funciona como un laboratorio, ¿no?, de innovación social, donde empiezan a generarse pues esos intercambios y al final los negocios interrelacionan entre ellos y se crean otros nuevos y surgen nuevas oportunidades. Y solo a modo de apunte, mira, nosotras ahora mismo estamos acompañando más de 250 proyectos, la mayoría son de mujeres, otros son proyectos mixtos, 233, para que os hagáis una idea de lo importante que es lo que nos comentaban, ¿no?, estas compañeras de sentirse arropadas y sentirse partícipes pues eso, en una red de iguales. Al final, de esos emprendimientos, el 43% los pusieron en marcha mujeres de menos de 40 años. Eso es futuro para cualquier municipio, sobre todo si piensas que el 60% de los proyectos se estaban poniendo en marcha en municipios de menos de 5.000 habitantes. Menos de 5.000 habitantes era la frontera, la media eran de 2.513, con lo cual son municipios tremendamente pequeños, a donde prácticamente no llega nada. Y os llega la red de Ruraltivity y las oportunidades y el sentirte parte de algo más grande, dispersas en el territorio, pero conectadas al final entre iguales, o es demasiado duro y hay muchas que lo dejan por el camino, efectivamente. Entonces, ánimo, enhorabuena y a por todas, que merecerá la pena. Y te animo, por supuesto, a sumarte a Ruraltivity si te apetece. Yo me voy muy brevemente al extremo opuesto, y es las grandes organizaciones y el reto que tenemos ahora con el teletrabajo,
que es otra manera también de seguir trabajando allí. Y efectivamente, no voy a dar una respuesta, solo preguntas. En septiembre nos encontramos con el reto de qué hacer, nos encontramos nosotros, y este fin de semana leí en el periódico, me voy a las grandes organizaciones, es que nosotros hablamos desde facedores de políticas públicas, pero también desde organizadores hacia adentro. Nos encontramos con qué hacemos con esas normas que nos dimos para la época de la pandemia, que ha generado, cargando las espaldas de los trabajadores, unas nuevas dinámicas, y ahora qué vamos a hacer, que vamos a deshacer todo el teletrabajo que hemos visto que ha funcionado tan bien, modelos totales, modelos parciales. Nosotros, bueno, de hecho hemos conseguido captar talento facilitando el teletrabajo a gente que quería compaginar una vida rural precisamente con, bueno, una mujer que tenemos en el equipo, y la hemos conseguido captar por ahí. Entonces ahora tenemos un nuevo reto, a ver qué pasa en el 21 y en el 22, qué es lo que se queda de todo esto, y en esas nuevas formas de volver al pueblo, si podemos también incorporar, aparte del emprendimiento, en sectores más masculinizados, menos masculinizados, podemos incorporar a las grandes organizaciones también esa visión de la felicidad del trabajador, con su libertad un poco de establecimiento también. Muchísimas gracias, Teresa y Marta. Y Lucía, nosotros desde la Dirección General no queremos generar presión, queremos ayudar, básicamente. Tenía por ahí Fernando, fenomenal. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar a las alcaldesas y digamos, con una cierta preocupación, porque me gustaría preguntarles si ustedes consideran alguna vez en sus territorios de actuación los efectos digamos, de las políticas ecofeministas. ¿Están las mujeres de sus territorios implicadas en movimientos de defensa, digamos, de aspectos que tienen que ver con defensa de la naturaleza, movimientos ecologistas? Yo no digo cosas extremas, pero que las políticas ecofeministas podrían ser un atractivo también para una acción política. Y por otro lado, creo que esta mañana, la catedrática Mercedes Molina dejó aquí una cosa muy clara cuando habló de la globalización. Dijo que la globalización selecciona territorios, selecciona grupos y selecciona zonas. Por tanto, ¿cómo revertir la idea, y esto es una pregunta más directa para cada una de ustedes, dentro de los territorios, eso que la globalización no nos ha elegido? Por ejemplo, yo podría hablar de mi pueblo, en Segovia. Gracias. Gracias, Fernando. Yo creo que por alcaldesa se refiere a la alcaldesa de Talavera y a Elena, que ella cuando uno fue alcalde y alcaldesa es para toda la vida. ¿Cuál de las dos quiere empezar? Venga, empiezas tú, Dita, por ejemplo. Sí, bueno, eso estábamos diciendo a Teresa según estabas preguntando, ¿no? Que evidentemente los proyectos, sobre todo los que vienen con cambio sostenible, con desarrollo sostenible, y yo creo que nunca, mejor dicho, si no es sostenible, realmente no es desarrollo, vienen de la mano, en este caso, no voy a decir del feminismo, vienen de la mano principalmente de mujeres emprendedoras, muchas ellas, que en este caso están viendo que la transición ecológica ha venido para quedarse y que sí o sí o apostamos por ella o nos encontramos con un doble problema en la despoblación. No solo que la gente se marche, sino que el propio territorio no vamos a poder desarrollarnos en el mismo. Por lo tanto, es fundamental e imprescindible que el cambio también y esa cohesión territorial que decíamos al inicio sea evidentemente una cohesión sostenible, y esa sostenibilidad viene sí o sí también de la mano, en este caso, de las mujeres. Y como decíamos, Teresa, sobre todo en los pequeños territorios, en los medios más rurales, la mujer es la que afianza el territorio, es la que se queda. Al final también hay que aplicar, y esto yo creo que es cuestión también de mirarnos hacia nosotros mismos, como instituciones, políticas que ayuden de verdad a quien quiere quedarse en un territorio. Que la realidad es que o va, como decía Lucía, a emprender o tiene una grave dificultad. Yo voy a poner un ejemplo que en Castilla-La Mancha, bien es verdad que con fondos, en este caso nacionales, se ha puesto en funcionamiento un proyecto, el corresponsable, que lo que se busca es justamente hacer que en un municipio pequeño las mujeres que se dedican a ayuda a domicilio, que yo creo que en cualquier municipio de los vuestros existirá, que principalmente la realiza la labor la mujer, y por eso en el pueblo siguen estando, ahora también tengan un espacio para ellas,
Y eso es ese corresponsable que, como digo, viene con fondos nacionales y que cada municipio lo podemos desarrollar en el proyecto que queramos, pero sobre todo enfocado con una perspectiva clara, y es que tenemos que ayudar a quien está en el territorio a que siga estando. Yo coincido también con Marta, y yo creo que el teletrabajo, me parece muy importante lo que ha añadido, creo que ha abierto una puerta importante a municipios. Yo hablo de mi entorno, no concretamente Talavera, pero sí muchos pueblos de la zona que están viendo por primera vez en muchísimos años cómo está incrementando la población, y se debe evidentemente al teletrabajo. La pandemia nos ha traído cosas malísimas. Yo creo que posiblemente, si puedo decir que algo ha habido bueno, me podría quedar con el teletrabajo, pero por lo que va a conseguir, en este caso para los municipios rurales, si realmente conseguimos que, teniendo esas autopistas, que ya no nos peleamos por tener una carretera, es que necesitamos tener las autopistas de las comunicaciones para que, yo me acuerdo cuando yo fui consejera de Fomento, que tuvimos que poner una antena porque un señor trabajaba en la NASA desde un pueblo pequeño de Guadalajara. Bueno, pues si en este caso no hubiésemos hecho esa inversión desde el punto de vista de gobierno regional, estaríamos hablando de que ese municipio, de que ya de por sí tenía un gravísimo problema de despoblación, pues a lo mejor hoy, no voy a decir dentro de 4 meses, sino hoy posiblemente ese pueblo había desaparecido, como ya algunos de la Sierra de Guadalajara. Por lo tanto, hay que aplicar políticas, en este caso de manera combinada con infraestructura, necesario. No vale decir, es que ir al pueblo al fin de semana, no. Para mantener el pueblo hay que mantenerle durante de lunes a domingo, y para eso necesitamos implicación, en este caso, de las administraciones públicas. Yo, según estaba hablando, escuchando a Teresa, una de las cosas que, por ejemplo, por mi zona funciona muy bien son los grupos de acción local. Al final, a lo mejor también hay que implicar a la administración general a que el dinero que deposita en determinados territorios vayan enfocados a esos grupos de acción local que, como sabéis, van de manera concreta a proyectos empresariales que se quieren hacer en determinados municipios. Bueno, pues a lo mejor ahí es donde tenemos que ver que en lugar de invertir 1 millón de euros tenemos que meter 5, no lo sé, digo una cantidad por decir una, porque ahí sabemos que hay intención de ello, y sobre todo hay una posibilidad de, como decimos, basarlo en el desarrollo sostenible, que sí o sí es fundamental para el mantenimiento de los pueblos. Muchísimas gracias, alcaldesa. ¿Tienes? Fenomenal. Sí, bueno, yo, después de hablar ella, puedo, respecto a tu pregunta, a lo mejor incorporar alguna reflexión. Cuando hablamos de ecofeminismo, la raíz del ecofeminismo parte de entender a las mujeres como las grandes cuidadoras del mundo. Yo, para mí, en esa parte, en el tema del ecofeminismo, por supuesto que comparto muchísimos planteamientos en ese sentido, pero sí es cierto que con el tema de los cuidados es un tema que daría para debate. Porque al final, pues bueno, es verdad que somos las grandes cuidadoras de los niños, de los padres, de los suegros, de las suegras, de los nietos, de las nietas, y eso no se puede convertir siempre como en la única solución a veces para las mujeres. Creo que sí que es cierto que obviamente somos las grandes cuidadoras, que está muy feminizado el mundo de los cuidados, que no es malo, que en el mundo rural es absolutamente necesario que las personas mayores puedan tener un acceso a la atención dentro de sus viviendas, dentro de sus casas, en igual de condiciones que en el mundo urbano, y que realmente esa realidad dignifique también el trabajo de las mujeres que lo hacen, pero me preocupa que parezca que la única solución, como ya señalaba un poco la compañera que mañana va a intervenir, sea ese componente un tanto paternalista de que tenemos que emprender, de que somos las emprendedoras y de que somos las cuidadoras. Es un tema casi filosófico lo que estoy hablando y lo que tú has planteado. La verdad es que tu pregunta yo creo que va más allá yo creo que es una pregunta muy interesante. Creo que el ecofeminismo obviamente tiene mucho que decir en esto. El feminismo tiene mucho que decir en esto, el ecofeminismo también. Pero claro, es que hay unas sinergias totales entre la naturaleza y el mundo rural, entre los recursos naturales y el mundo rural. Entonces, claro, esa simbiosis es que es necesaria. Entonces es muy normal que muchas mujeres emprendedoras sea pues con productos de la tierra, con productos naturales, y esa parte que se potencia desde ese cuidado de la tierra, desde ese cuidado de las mujeres como cuidadoras de la tierra, bueno, pues yo creo que sí que es una realidad. Respecto a la pregunta que has hecho, que bueno, me parece complicadísima,
cuando uno se queda fuera de esa globalización y no te toca, ¿no? Yo creo que depende, tenemos una realidad, por ejemplo, en nuestro país, que depende muchísimo de las personas, de cómo estén comprometidas, de cómo crean realmente en las cosas. Y hay municipios muy pequeños en nuestro país donde se están haciendo cosas alucinantes. Alucinantes. Lo que pasa que es que realmente tiene que haber personas al frente o de ayuntamientos o de asociaciones y demás que realmente sean héroes, lo que hablábamos antes. Vayamos, no pasa nada, vayamos más allá, pero ocupémonos de ellos y sobre todo veamos qué se está haciendo en muchos sitios, porque yo creo que se puede repetir en muchos lugares de España, en tu pueblo, en Segovia, se puede repetir probablemente cosas que estén ocurriendo en otros municipios y donde vivir en tu pueblo sea mucho mejor que a lo mejor como vives ahora, con muchísimos más espacios de ocio, de participación ciudadana, mejores servicios. Yo creo que lo que pasa es que todavía es un tema de héroes y de heroínas, pero bueno, yo creo que vamos avanzando. Muchísimas gracias, Elena. Teníamos por aquí una compañera, si le pasáis el micrófono, por favor. Hola. Bueno, pues muchas gracias por las ponencias. Yo, a lo largo de la mañana y ahora, me planteo siempre la duda de que en España somos muy buenas en identificación de problemas, en diagnósticos, en determinación de agentes, pero que nos falta ese punto de implementación y de evaluación de políticas públicas. Y así se me viene a la cabeza, desde el punto de vista del género y la cohesión territorial, y digo, tenemos el plan de recuperación, de transformación y resiliencia, tenemos la Agenda 2030 que ha sacado el Ministerio de Exteriores, tenemos las 130 medidas del reto demográfico, tenemos una España 2050 también que se relaciona con el Fondo de Recuperación, tenemos el ODS 5 de la Agenda 2030, tenemos la SEDUSI, como ha nombrado Teresa, en el que también hay una perspectiva de género y habla de cohesión territorial, hemos tenido las Agendas 21, tenemos la Agenda Urbana Española, que muy gratamente relaciona lo urbano con lo rural y yo creo que es un paso adelante. Me atrevo a decir que tenemos también la estrategia de rehabilitación energética que pone en marcha no solo en lo urbano, sino también en lo rural y que es un tema de gobernanza que ha hecho muy bien el Ministerio, Minteco con el MITMA. Y entonces, claro, tenemos un montón de políticas públicas en el que tenemos que decir qué vamos a hacer con todas ellas. Porque tengo la sensación de que estamos como en un bucle en el que estamos hablando desde hace muchísimos años de lo mismo, pero que no hemos conseguido cambiar casi nada. Hemos cambiado muchas cosas, yo soy positiva. Pero me parece que el gran reto que tenemos por delante es hacer operativa esa dimensión operativa de las políticas públicas, no solo desde el punto de vista estratégico, que los planes y programas son un canto al sol y son maravillosos porque generan un marco común, pero echo de menos una dimensión operativa desde el punto de vista de la cohesión territorial con perspectiva de género, que me gustaría que me dieseis vuestra opinión acerca de cómo gestionamos, porque es un tema de gestión de políticas, todos estos principios que tenemos encima de la mesa y que seguramente me he dejado un montón. Los Urban estuvieron en su momento, o sea, simplemente eso. Muchísimas gracias. ¿Cómo te llamas? Perdona. Ana. Has repasado todos los documentos habidos y por haber. Te falta uno, ahora te lo voy a contar yo. Pero voy a hacer una cosa. Voy a darle la palabra a Mercedes Molina, que yo creo que es la última palabra pedida, y así, si os parece, ya contestamos y respondemos. Ah, bueno, ahora te has lanzado tú. Bueno, pues primero la profesora Mercedes Molina. ¿Sí? ¿Prefieres tú? Ya prefiero cerrar, que la conozco yo. Pues sí, pero si es verdad. Si es que el conocimiento es lo que tiene, Mercedes. No, darle la palabra, sí, hacemos la pregunta y así cerramos la ronda de intervenciones con Mercedes. Hola, buenas tardes. Bueno, agradecerles también la ponencia y, bueno, comentar un poco que me llama mucho la atención las similitudes que existen aquí entre España y países de Latinoamérica respecto a cómo se ve la mujer en el medio rural. Las similitudes son impresionantes. Y bueno, mi pregunta iba un poco sobre cómo lleváis a cabo el seguimiento o el acompañamiento de
las mujeres emprendedoras en el medio rural, sobre los programas que estabais comentando. Bueno, en el caso de lo que comentaba de Latinoamérica, en mi país, que yo soy de México, se tienen datos muy interesantes también sobre el emprendimiento de las mujeres, que, bueno, no tengo el dato exacto, pero se ha visto que a pesar de que muchas de las microempresas y también cooperativas, que es donde se lleva a cabo principalmente el emprendimiento femenino, pues tiene muchas de ellas, bueno, desafortunadamente tienen no llegan a una vida de 5 años, estas cooperativas, organizaciones, y sin embargo, pues las que menos fracasan siempre son las de las mujeres. Y bueno, mi pregunta iba orientada un poco a eso, porque en México sí que se tienen también políticas así, un poco para apoyar el emprendimiento femenino, pero muchas veces no está ese seguimiento, ese acompañamiento, y bueno, es donde se pierde un poco. Muchísimas gracias. ¿Tu nombre, perdona, también? María del Sol. María del Sol. Sí. Muchísimas gracias. Pasamos el micrófono a la profesora Molina, por favor. Gracias. Bueno, yo quisiera primero felicitar a la mesa por todas las intervenciones y el enriquecimiento que nos supone para quienes estamos aquí. Cuando yo he hecho mi presentación, ya al lado de catedrática ponía emérita. No tengo que decir que de aquí, de todos los que estáis aquí, soy la mayor. Y me entristece profundamente seguir escuchando que problemas que yo viví hace 40 años, cuando yo decidí acceder a la cátedra, que fui la primera mujer catedrática de universidad en mi campo, en el año 1983, a mí se me calificó de ambiciosa, en mi contexto, que era en la Universidad de Zaragoza. Yo era la ambiciosa y compañeros míos, por supuesto que no me llegaban en mi currículum, merecían ser catedráticos. ¿Eso qué me lleva a pensar? Yo creo que hemos avanzado mucho. Es decir, no es la misma situación. Aunque me pueda encontrar en un consejo de gobierno, y lo sabe Jorge, que me salga después de una intervención alguien y me diga, casi cogiéndome un pellizquito en la cara, maja, ¿qué tal? Qué bien has estado. Y yo le diga, ¿y qué esperabas? Es decir, todo eso lo vemos, todo eso lo vemos. Pero a mí lo que me lleva es a la reflexión. Hemos hecho mucho hincapié en la ley, pero no hemos hecho hincapié en el cambio cultural, que creo que es de verdad el eje fundamental del cambio. Teresa decía lo de Suecia. Es que en Suecia hay cosas que no se tienen ni que decir, porque forman parte de la cultura. Y el cambio cultural para mí arranca de la educación y hacer también de la perspectiva de género la transversalidad en los currícula educativos, que generalmente eso está ausente, porque el día que tengamos una sociedad culta, donde no haya que hablar de la igualdad de género, ese día habremos avanzado. Al mismo tiempo, yo creo que hemos descuidado también el tema de la ideología o de la ideologización del feminismo, porque para mí es un tema de derechos humanos. Y yo os pediría que siempre hablemos de ello, no de lo que puede hacer la mujer, o no de las perspectivas en tal o cual cosas. Es nada más y nada menos que un problema de derechos humanos. Y como tal yo lo he defendido a lo largo de mi vida. Soy igual que cualquier hombre y debo de tener los mismos derechos que me otorga los derechos humanos. Y la tercera cosa que yo querría decir, que por favor no descuidemos educar a las mujeres, porque se está produciendo una involución, muchas veces por ideología, donde las mujeres son las que están capitaneando un retroceso a este respecto. Cultura, seguir trabajando en educación de una manera fuerte, quitando la ideología absolutamente del debate y desde luego hablar de derechos humanos y trabajar con esas mujeres
que se encuentran metidas en un bucle, creo que ideológico, que puede tener repercusiones muy negativas en nuestro Estado. Nada más. ¿Veis cómo tenía que terminar ella la ronda? Bueno, ¿qué os parece? ¿Queréis hacer alguna reacción? Teresa, por ejemplo, con los temas de emprendimiento que nos comentaba María Sol, y cualquiera de vosotras. Muy bien, gracias. Mercedes, como siempre, un gusto escucharte, porque es que eres una maestra. Y se nota. Eres una maestra y se nota. Siempre es un placer escucharte y por supuesto que lo tenemos que compartir. Y es cierto que nos hemos esforzado mucho, y empiezo antes de llegar a lo de emprendimiento, nos hemos esforzado mucho en legislar y se nos ha olvidado pues ver cómo pasa esa ley a la práctica y cómo se impregna, ¿no?, el conjunto de la sociedad de eso. Y en eso estoy absolutamente de acuerdo. Y un ejemplo es la ley de titularidad compartida, que mira que luchamos para conseguir la titularidad compartida y a la hora de la verdad, pues si no se informa y si no se ponen incentivos, pues a nadie le interesa mucho cambiarse, ¿no? Entonces tenemos el derecho, pero no se ejerce, y eso es lo que no puede ocurrir. Y yo discrepo con lo de Suecia, porque creo que hace poco sacaron el sistema de cuotas y lo han tenido que volver a reintroducir. Me refiero que tenemos que mantener la educación durante un largo periodo de tiempo hasta que cambien varias generaciones y el tema esté absolutamente interiorizado, ¿no? Y me voy ya a la parte del emprendimiento, y lo que comentabas, María del Sol, es cierto. Los problemas que compartimos las mujeres rurales en general en el mundo son problemas compartidos en la mayoría de los casos, pues con distinto grado de intensidad, probablemente, porque cuando hablamos de acceso al agua, por ejemplo, no es lo mismo hablar de acceso al agua en España que en algunos países de África, pero al final tenemos ese problema, o de acceso a la tierra, o de derechos individuales, de derechos individuales derivados de la actividad, con lo cual la agenda de las mujeres rurales es una agenda compartida y una agenda en la que también la autonomía económica o la necesidad de ser independiente económicamente pues se ha identificado como una de las prioridades para efectivamente ser verdaderamente libres, y por lo tanto a través del emprendimiento estamos descubriendo que es una de las posibilidades que existen. Nosotras tenemos mucha relación con mujeres de América Latina, también mujeres mexicanas que llevan muchísimos años trabajando y además con un bagaje y una experiencia y unos resultados, ¿no?, muy interesantes, y vaya por delante toda mi admiración hacia la revolución que estáis haciendo, esa revolución feminista que está despertando muchísimas conciencias y que está pues tratando de construir esa sociedad mejor, ¿no?, que queremos, una sociedad en la que se respeten efectivamente los derechos de las mujeres porque son derechos humanos, y en ese sentido pues me parece absolutamente admirable. Y ya simplemente por aportar con lo que tú decías, es cierto que somos muy buenas en los diagnósticos y en las estrategias, y normalmente el problema que tenemos es que a los diagnósticos y a las estrategias tienen muy buena literatura pero les falta presupuesto. Esta vez lo tenemos, a ver si empezamos a actuar y a ponerlo rápido sobre el terreno, ¿no? Porque es que llevamos tantos años hablando y contando, ¿verdad, Mercedes? Tantos años que ya ha llegado el momento de que eso empiece a tomar cuerpo y empiece a transformar esas realidades. La verdad es que antes se decía, ¿no?, hay muchísimas experiencias maravillosas en pueblos pequeños que son absolutamente replicables, que se tienen que conocer, que se tienen que romper todos esos estereotipos que todavía a día de hoy siguen existiendo muchísimos sobre qué es el mundo rural y quiénes estamos en el mundo rural y quiénes son en particular las mujeres del mundo rural. Es fundamental romper esos estereotipos, y yo, a modo de nota final, digo que ahí la cultura tiene que ser una aliada. Y necesitamos pues empezar a cambiar pues cómo trasladamos las realidades del mundo rural, ¿no? Y como dice muchas veces Manuel Campo Vidal, nuestro referente fue Vente a Alemania, Pepe. Bueno, pues a lo mejor si lo hiciéramos con un verano en la Toscana, pues probablemente empezarían a cambiar muchas mentalidades, ¿no? Y se empezaría a mirar de una manera distinta. Ya se está cambiando en la literatura, ya se están haciendo un montón de festivales súper chulos que están ocupando el territorio y que pueden ser una oportunidad también para dinamizar el mundo rural y para ayudar a ese desarrollo. En fin, utilicemos todo lo que está a nuestro alcance para dar a conocer pues todas esas experiencias preciosas y replicables que nos pueden pues ahorrar, ¿no?, muchos pasos en este camino de poner nuestro rural al día, y especialmente la realidad de las mujeres.
Bueno, yo muy breve, porque además ya me está diciendo Juana que vamos terminando, pero sí por contestar a Ana lo que decía, y coincido contigo. Si es que lo hemos dicho, tenemos todas las bibliotecas llenas de papeles, de estrategias, de leyes, y hay que pasar a algo más. Pues sí, y yo te digo, además te utilizo dos palabras, hay que hacerlo con valentía y con decisión. Y entonándome a culpa en cuanto a los poderes públicos de no pensar en el cortoplacismo, que es que parece que muchas veces la política se basa en eso o nos damos cuenta que tomamos decisiones hoy sabiendo que no vas a recoger a lo mejor los frutos, que los recogerá el que venga, pero tienes que sembrarlo, porque como no lo hagas hoy, estamos al final en una situación de mucho hablar, pero poco actuar. Por lo tanto, yo sí que creo, y ahí abogo en esta parte política, yo no soy política, yo vengo de la empresa privada, pero estoy en la política por luchar contra las desigualdades. Y justamente creo que una de las mayores desigualdades son las que estamos hoy, en este caso, viendo. Y lo que sí que te puedo decir es que yo, como alcaldesa, tomo decisiones diarias que sé que no me van a dar un rédito político mañana, pero sé que cuando me vaya me voy a ir con el convencimiento de que lo he hecho sembrando lo que tengo que sembrar. Y evidentemente haciendo cambios estructurales que no se van a ver el resultado dentro de 2 días. Pero si no lo hago yo hoy, que me toca a mí, y en este caso a los alcaldes y alcaldesas que hay, y no solo alcaldes y alcaldesas, que nosotros tenemos la competencia que tenemos a nivel local, pero si lo extrapolamos en este caso a todos los territorios, o hacemos eso de manera valiente, o seguiremos cometiendo los errores y dentro de otro verano más y otro verano más estaremos aquí haciendo cursos y estaremos hablando de lo mismo, como decía Teresa. Hay de una vez por todas poner pie en pared, tomar decisiones valientes y dejar las urnas para cuando hay que sacar las urnas. Y mientras eso hay que hacer la política en los territorios para que ya te darán el resultado. Luego ya verás si lo has hecho bien o mal, pero sí tomar decisiones valientes, como digo, para que lo que hoy sembremos se recoja mañana. Muchísimas gracias, alcaldesa. Pues ahora sí que vamos a cerrar la sesión. No vamos a tener... Bueno, yo voy a deciros 2 cositas antes de que nos tengamos que ir, o los que os hayáis apuntado a la visita. Sale el autobús a las 6, pero como yo voy a estar aquí, las cosas que queden pendientes, Ana, María Sol, estamos aquí en la conversación mañana, sin problema. Entiendo, y han medio contestado tanto la alcaldesa como Teresa, entiendo esa perspectiva que tienes de tener tantos marcos estratégicos y políticos y luego que fallamos muchas veces en la evaluación de las políticas públicas. Y es verdad que cuesta innovar, e incluso cuando hablamos de innovar ya parece que innovar se queda la palabra casi obsoleta, ¿no? Pero sí que hay algo que es muy importante de lo que estamos haciendo y que tiene que ver con compromisos ciertos. Hemos venido hablando en el contexto de la lucha contra la despoblación, la cohesión socioterritorial durante mucho tiempo, está en la agenda ciudadana, está en la agenda política, está en la agenda del Gobierno, y el Gobierno ha tomado una decisión de que esto sea absolutamente prioritario. Tenemos una comisión delegada del Gobierno para reto demográfico, que prácticamente es un Consejo de Ministros bis. Eso implica que es absolutamente transversal, y cuando hablamos de las 130 medidas frente al reto demográfico, que las tenéis publicadas en la página web, yo siempre insisto en decir que son 130 políticas públicas con compromiso presupuestario de casi 11.000 millones de euros. Es la primera vez que hay un compromiso económico para actuar en el territorio, pero tenemos que hacerlo de la mano de los actores público-privados, de otros niveles de gobierno, por supuestísimo, porque España es el país más descentralizado del mundo. Y por tanto ese es nuestro nivel de gobernanza y de competencias. Y por tanto exige, como decía la alcaldesa, de una suma de cooperación y no de competencia. Tenemos que tener una lógica de solidaridad interterritorial, intergeneracional y, por supuesto, de género. Y créeme que tenemos, o sea, en nuestro horizonte el poder hacer una evaluación no solamente cuantitativa, sino cualitativa. ¿Por qué? Porque estas 130 medidas que nosotros pensamos que van a impactar en el territorio y que van a, digamos, mejorar la vida de las personas, tendremos que ver si efectivamente han tenido un impacto y si han generado transformación. Eso es cierto que no podemos hacerlo solo en el corto plazo, pero queremos hacerlo. Y cuando digo queremos hacerlo de la mano, queremos hacer algo, y yo que vengo del mundo local también,
queremos hacerlo de una forma seria. Los procesos de gobernanza participativa, de gobierno abierto, de co-creación, tienen que tener un retorno para aquellos a los que tenemos que implicar. Y eso es un trabajo que estamos también llevando a cabo en el Ministerio y en concreto también en la Secretaría General de Reto, con la creación y constitución de un foro de cohesión territorial que genere una conversación abierta y permanente con todos los actores que estáis trabajando, que están trabajando y que están preocupados y ocupados de esta cuestión. De hecho, en la próxima reunión de ese foro con sus grupos de trabajo la tenemos esta misma semana. Vamos a 1000 por hora porque sabemos que vamos tarde, pero tenemos todo el compromiso y todo el convencimiento de hacerlo. Y solamente de esa mano podremos acertar, evaluando las medidas, contando las dificultades que tenemos, que son muchas, y que yo sé que esa es una manera, como intento muchas veces trasladar al equipo y trasladar en estas sesiones, para que sea un proyecto de país. El país tiene que estar implicado y eso no es solamente en el ámbito institucional, sino que tenemos que ser capaces de generar esa complicidad. También creo, y con esto termino, que de los elementos que han salido, y a pesar de que hay algunas cuestiones que nos hacen pensar que estamos en algún punto con un retroceso, yo he hablado muchísimas veces con la profesora Molina en muchos vuelos hablando de su experiencia, y cuando yo le contaba cosas a las que yo me enfrentaba, ella muchas veces también me decía que todavía se siga sorprendiendo que esos techos de cristal cuesten tanto romperlos. Pero aprovechemos para seguir haciendo pedagogía, para seguir haciendo sensibilización. Es necesaria, además de la acción. Yo creo que aquí también nos llevamos, Marta, un deber. Vamos a hacer una campaña institucional, el hoy, capítulo 2. Hablemos de estas cosas, es decir, tenemos que visibilizar lo que se está haciendo en el territorio, como decía Elena, gente que está haciendo cosas alucinantes, cosas que estáis haciendo que mañana las vamos a ver en este curso. Y este curso va precisamente de esa conversación abierta y de esa co-creación conjunta. No es solo hacer un curso en el Escorial, es juntarnos, escucharnos, construir y, como decía al principio de mi intervención, generemos red. Desde la Dirección General de Políticas contra la Despoblación en el Ministerio estamos a vuestra disposición y abiertos a esa conversación permanente, desde la crítica, desde la construcción y, como os digo, con la finalidad que debería unirnos en este desafío tan enorme que es la construcción de una política de Estado que efectivamente, yo no estaré en la Dirección General, pero espero que las cosas que estamos empezando a hacer ahora puedan tener un seguimiento, puedan ser, como os decía, ese camino de compromiso como país. Muchísimas gracias a las ponentes, ha sido un auténtico placer, emocionante escucharos. Terminamos la sesión de hoy. Los que se quieran ir a ver la exposición, la disfrutéis mucho y a pasear por este maravilloso pueblo del Escorial. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias.